Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta escuela virtual creada junto a la Universidad de Río de Janeiro, a la UMED de Buenos Aires, a la New School de Estados Unidos, 3 universidades de 3 países, junto al grupo de Puebla, este grupo de hombres y mujeres libres de América Latina, España y el Caribe, que promueve la acción y la reflexión progresista. En tiempos de COVID-19 hemos decidido resistir y producir pensamiento académico a través de grandes expositores, expositoras, líderes, expresidentes, presidentes, etcétera, etcétera. Y estamos en el segundo foro, en la 7ª clase, y hoy me toca a mí, Marco Enrique Sominami, ex candidato presidencial, director de cine y televisión, moderar este capítulo sobre comunicación política, junto a 2 grandes profesores, Natalia Aruguete, argentina, profesora, escritora, investigadora de múltiples ensayos y múltiples libros, que la voy a especializar aún más hoy día sobre las fake news, y a Luciano Galup, profesor, escritor, asesor en distintas dimensiones, en distintas campañas, y lo voy a definir así como un experto en Big Data. Vamos a tener una estructura de 3 momentos, una primera exposición de máximo 25 minutos con Natalia Aruguete, una exposición de 25 minutos con Luciano Galup y yo mismo también una exposición de 25 minutos acerca de la comunicación en política en general, desde una perspectiva narrativa, desde las campañas. Y después tendremos este diálogo, que me toca ser moderador. Le doy las gracias a Nati, a Fernanda, a todos los equipos que han hecho posible esta exitosísima escuela que ha encabezado, y lo repito y lo subrayo, este gran profesional que es Pablo Gentili, a quien adoro y admiro. Adelante, Natalia, por 25 minutos. Vamos a ser extremadamente egoístas y avaros con el tiempo. Adelante, Natalia. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Es un placer para mí compartir este espacio con ustedes. Quiero retomar esa frase de la hipersegmentación, de lo que ha devenido la comunicación política, para poder pensarla en términos estructurales y comprensivos, para no someternos a esa hipersegmentación en nuestra reflexión. Y en ese sentido me parece importante poder pensar y usar como pretexto un último trabajo que hemos realizado en el marco de la COVID, un trabajo que lanzamos junto con el investigador Ernesto Calvo y Tiago Ventura, que son ambos de la Universidad de Maryland, y lo hemos trabajado en 3 países, en Argentina, en Brasil y en México. Y allí lo que intentamos ver es, por un lado, cómo afectan los mensajes, la percepción de los públicos, cómo afectan esa percepción en el marco de la pandemia, pensando en la pandemia no como un fenómeno unidimensional. La pandemia, por mucho que muchos creamos que tiene fuerza en sí misma, no se explica por sí misma, menos aún se explica por sus atributos inherentes. En ese punto, una de las dimensiones que me parece centrales analizar tiene que ver con cómo entendemos las condiciones en las cuales percibimos los encuadres alrededor de la pandemia. Hay 2 encuadres centrales que se dan en esta pandemia. Uno tiene que ver con entender el riesgo sanitario de la pandemia, el otro tiene que ver con entender el riesgo económico de la pandemia. Y en esa confrontación de encuadres no podemos ceñirnos solamente a entender la dimensión sanitaria de la pandemia a partir de la cantidad de contagios o eventualmente la cantidad de muertos, sino también por las otras consecuencias que esto trae. Y tampoco podemos entenderla en función de cómo fue subiendo el nivel de peligrosidad y de riesgo de la pandemia en términos sanitarios, sino que la tenemos que entender a partir de la dimensión de la polarización, no solamente la polarización racional, cognitiva y política, sino además y sobre todo la dimensión de la polarización afectiva. La polarización afectiva se inscribe en este punto en lo que entendemos por las identidades partidarias. Las identidades partidarias, que no son excluyentemente racionales, ni se rigen solamente a partir de cómo evaluamos exhaustiva y racionalmente las decisiones de política pública que tienen los dirigentes políticos, sino que tiene que ver con aquellos sentimientos y aquella interpelación afectiva que tienen los eventos políticos para nosotros.
Es allí donde nosotros observamos que según la inscripción y la identidad partidaria que tenían los distintos encuestados a los que encuestamos en estos 3 países, identificaban estos 2 tipos de riesgos alrededor de la pandemia a partir de su identificación como votantes oficialistas u opositores. En el caso de la Argentina, en particular, lo que vimos es que aquellos votantes oficialistas no solamente veían como más importante y más amedrentador el riesgo sanitario que suponía la pandemia, sino que además tenían un desprecio respecto del riesgo económico que traía la pandemia. Es decir, la percepción del riesgo económico era negativa para los votantes oficialistas, considerando en ese punto que desde el gobierno nacional, en forma mancomunada con los gobiernos provinciales, hubo una fuerte apuesta a cuidarnos y a cuidarnos entre todos, digamos, una dimensión colaborativa e interpartidaria para el cuidado respecto de la pandemia. En el caso de la Argentina, los votantes que se identifican con partidos de oposición encontraron mayor riesgo en la dimensión económica y las consecuencias que tenía la pandemia sobre las posibilidades de pérdida del trabajo, y en cambio despreciaron las consecuencias sanitarias que implicaban la pandemia. Esto también tiene que ver con las dimensiones de la polarización. ¿Por qué? Porque las dimensiones de la polarización no solamente nos llevan a aceptar las condiciones y los atributos de aquellos que se identifican con el grupo interno, sino que además nos llevan a percibir de manera distinta fenómenos que son, insisto, multidimensionales. En el caso de Brasil, es elocuente lo que nos ocurrió respecto de los mensajes que podíamos ver en el presidente brasileño. ¿Y cuáles fueron los efectos de esos mensajes en la percepción del público? No solamente en la percepción respecto de la pandemia, sino en la sensación de riesgo respecto de la pandemia. Nosotros pusimos en campo una encuesta entre fines de marzo, cuando se declara la cuarentena en varios países de la región, y principios de mayo. El 29 de marzo, Jair Bolsonaro expresa su primer discurso relativo a la pandemia, muy despreciativo de la pandemia y de los riesgos que significaba la COVID-19, y lo que observamos es que a partir de ese momento, inmediatamente después de ese momento, las encuestas que íbamos trabajando a lo largo de este panel generaron un aumento del 40% en la percepción de riesgo sanitario que tenían aquellos encuestados que respondían a la encuesta. Entonces, lo que queremos plantear como hipótesis en ese sentido es que, insisto, en que nosotros no percibimos la pandemia a partir de sus atributos inherentes, sino que tiene que ver con cómo se van performando distintos discursos políticos y percepciones alrededor de este como de otros eventos políticos. En el marco de la pandemia, uno de los aspectos que más han preocupado tuvo que ver con la infodemia, el ahogo informativo que en muchas ocasiones generaba no solamente estrategias y operaciones políticas que tenían como versión las noticias falsas y las fake news, sino que además esa inundación de información también generaba que nosotros fuéramos llenando vacíos en la información, y en esos vacíos en la información que vamos completando, también vamos tergiversando la información. En ese punto me interesa poder marcar una distinción entre lo que entendemos por noticia falsa a partir del contenido de esa noticia y lo que entendemos por fake news como capitalización política y aprovechamiento en un momento determinado para no solamente generar un daño y pergeñar un acto de bullying en contra de un otro vulnerable y vulnerado, sino que además muchas veces estas estrategias de fake news tienen que ver con estrategias comunicacionales para visibilizar ciertos temas y sacar a partir de eso una ventaja relativa. Por caso, en la Argentina lo que hemos visto, conforme avanzó este periodo de pandemia y conforme fueron aumentando los niveles de polarización
que no se instalaron desde el mismísimo comienzo de la pandemia, porque al comienzo de la pandemia nosotros teníamos bastantes niveles de consenso, no solamente respecto de cómo entendíamos la pandemia y el peligro que tenía, sino además respecto de la respuesta sanitaria del gobierno frente a la pandemia. Pero a medida que fue avanzando el tiempo, lo cierto es que los niveles de polarización fueron aumentando y la capacidad de presión que tuvieron los votantes y determinados grupos de la oposición política fue de pergeñar estrategias de fake news, pero además visibilizar determinados temas que le eran propiedad. Un aspecto que me parece central en ese punto aclarar es que no podemos, en este marco de tanta fragmentación, pensar la relación entre medios tradicionales y sus agendas y la relación entre redes sociales y sus agendas de manera escindida, ¿no? Tenemos que pensarlo de manera comprensiva y no plantear como una dicotomía entre agendas distintas, porque ambas agendas van en el mismo sentido, convergen en la discusión y en la percepción que vamos estableciendo alrededor de los eventos políticos y además se necesitan sinérgicamente para que estrategias políticas en redes sociales puedan garantizar su expansión y su viralización. Dos casos con los que quiero cerrar esta charla que hemos visto y que fueron de mucha visibilidad en la Argentina y que fueron capitalizados políticamente por la oposición como estrategias de fake news y campaña negativa, requirieron de la intervención y la participación y la tematización por parte de los medios tradicionales. Cuando me refiero a la participación, no estoy simple y sencillamente hablando de que los medios tradicionales hayan participado de estas estrategias de fake news, pero sí fue necesario generar un ambiente comunicacional determinado para que esas estrategias de fake news puedan viralizarse y puedan tener resonancia entre los usuarios que participan de determinadas comunidades virtuales en estas burbujas que se van definiendo a partir de la polarización que observamos en las redes sociales. Uno de los casos que me interesaría marcar aquí tiene que ver con la supuesta salida de presos, con la supuesta salida indiscriminada de presos por la pandemia, porque estaban en condiciones de hacinamiento en las cárceles argentinas, y a partir de eso se generó una tematización donde había, entre otras consideraciones, una responsabilización individual de la dirigencia política y sobre todo del presidente argentino respecto a esa decisión, cual si hubiera sido tomada de manera aislada y caprichosa. Esa tematización que se hizo desde las agendas de los medios tradicionales fue la plataforma, fue el escenario y condición de posibilidad para que se pergeñara una estrategia de fake news contra los colectivos feministas, porque se había inventado la idea de que saldrían 500 o 600 violadores sin haber sido juzgados, que saldrían de la cárcel así sin más, y se responsabilizaba de eso a los colectivos feministas, poniéndolas en contradicción respecto de los discursos que pergeñaron en sus momentos como forma de ir en contra de la violencia machista, y entonces ahora se las ubicaba en un lugar de vulnerabilidad a partir de estas supuestas contradicciones. El otro caso que me interesa marcar como muy claramente, que también tiene que ver con cómo se arma un escenario comunicacional para las estrategias de fake news, pero que tiene cierta distinción, es lo que se ha denominado como la Operación Miedo en el caso de la Villa Azul. Lo que ocurrió concretamente en el caso de la Villa Azul es que hubo al comienzo de la pandemia una explosión de contagios. Pensemos también que en las villas y en los lugares de hacinamiento los niveles de contagio están muy por encima que lo que es el ratio promedio de la Argentina. Y entonces, frente a esa explosión de contagios, lo que se hizo fue confinar a las personas que vivían en esa villa como para que no se siguiera expandiendo los contagios de coronavirus. En ese marco, lo que hicieron
un grupo muy coordinado, no solamente de trolls orgánicos de la oposición, sino además mucho aparato político de niveles intermedios de la oposición y medios apócrifos, a los que denominamos fake news mill, armaron todo un entramado de, ahí sí, muy claramente una fake news, tomando imágenes de unas protestas en Chile de hace unos meses atrás y poniéndolas como si esas fueran una protesta de los habitantes de la Villa Azul por haber quedado confinados en ese espacio. Lo que se buscaba allí no era solamente generar un escenario disruptivo, sino responsabilizar de eso a la intendenta, una intendenta mujer de Quilmes, y además al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Muy interesante fue en ese marco que allí sí, no solamente fueron los trolls, los aparatos políticos y los medios apócrifos, sino que también un canal de noticias muy importante de la Argentina puso exactamente las mismas imágenes falsas provenientes de Chile y las puso como si fueran imágenes de las personas que vivían en la Villa Azul y que estaban protestando. ¿Qué es lo interesante de esto? Es que todas esas imágenes se sucedieron a lo largo de un día y medio de manera muy coordinada entre los principales trolls, que fueron los trolls que hicieron el trabajo sucio durante los últimos 4 años, cada vez que surgía un evento político o una iniciativa por parte de la oposición y que tenía mucha fuerza en redes sociales, eran esos mismos trolls los que salían a embarrar la cancha, a dañar mucho a la oposición de aquel momento y finalmente a silenciar el escenario de discurso y de discusión alrededor de los distintos eventos, sobre todo en los escenarios virtuales. Entonces, lo que diría para cerrar esta idea es importante las estrategias de fake news, pero las estrategias de fake news deben ser pensadas como una de las expresiones de las campañas negativas para las cuales se utilizan distintos tipos de escenarios comunicacionales. Medios tradicionales, discurso político muy encendido, muy violento últimamente, y también redes sociales de manera muy coordinada. No solamente la coordinación de granjas de trolls y aparato político, sino además la coordinación de distintos tipos de actores y escenarios comunicacionales. Dicho esto, agradezco muchísimo nuevamente la posibilidad de participar con ustedes y quedo abierta a la discusión. Gracias, Natalia Arruguete, por la súper puntualidad. Pasamos al segundo bloque, en que va a exponer Luciano Galup. Recordar para los que se están sumando que estamos en la escuela virtual del alcance mundial, puesto que hay inscritos miles desde casi 90 países, junto a 3 universidades de Argentina, Brasil, Estados Unidos, y también desde el Grupo de Puebla, que es el grupo que acompaña esta iniciativa que encabeza Pablo Gentili, Nati, etcétera, y Fernanda Cornejo, que también está ayudando muchísimo. Ahora vamos a la segunda exposición, también por Avaros y Egoístas 25 minutos, con Luciano Galup, que vuelvo a introducir por si se están sumando. Ha desarrollado distintas tareas y responsabilidades en el cruce entre comunicación y política y está a cargo de la agencia Menta Comunicación. Y vamos a hablar ahora además de sus libros, pero de un planteamiento acerca de una herramienta, y él me contradecirá, muy complicada, porque se puede, como un termómetro, se puede interpretar de distintas maneras, que son en la dimensión del Big Data. Y por tanto me quedo callado y le doy la palabra a Luciano Galup por 25 minutos máximo, y agradeciéndole a Natalia Arruguete por su sustantiva presentación. Adelante, querido Luciano, desde Buenos Aires, tú y yo desde Chile. Hola, ¿cómo andan? Gracias, Marco. Un gusto, Nati, escucharte. Sí, bueno, vamos a meternos en esto del mundo de la comunicación política y las redes. Primero, una serie de datos contextuales. Recién en su exposición Natalia hablaba de una pandemia que era multidimensional. Me gustaría en ese sentido
ver una de las dimensiones de la pandemia en términos de cómo impactaron en los usos, consumos de ciudadanos y ciudadanas en términos de lo que utilizamos cuando pensamos en el uso de datos. Hay muchas novedades alrededor de lo que introdujo la pandemia, sobre todo porque acentuó tendencias hacia la digitalización, sobre todo rompiendo varias barreras de acceso, facilitando el acceso o multiplicando el acceso o universalizando el acceso a una serie de servicios y consumos digitales que pre-pandemia estaban siendo incipientes y venían creciendo, pero obviamente la obligación de quedarse en sus casas obligó a muchos ciudadanos y ciudadanas a desarrollar una vida digital, compras, consumos, trabajo desde sus computadoras, desde sus hogares, a partir de plataformas digitales. Eso lo que generó fue obviamente la multiplicación de la cantidad de datos disponibles, multiplica la capacidad que tienen las grandes empresas de Internet de recolectar esos datos y de trabajar con esos datos. Eso en términos de contexto me parecía interesante destacar en este inicio de la exposición, porque vamos hacia esto que Marco decía cuando arrancaba su exposición de la segmentación, microsegmentación y el uso de datos. Tenemos niveles de riqueza obviamente cada vez mayores a partir de la universalización del uso de este tipo de servicios, y nos permiten generar estrategias mucho más certeras. Ahora, a la hora de pensar esas estrategias, lo que hay que pensar es la pregunta del vínculo entre comunicación política y redes y la pregunta del vínculo entre política y redes. Y ahí me quería retrotraer y no hablar tanto de datos puntualmente, sino pensar qué es lo que hace la política con las redes sociales, pero también pensar cómo la política da forma a una sociedad que luego participa en redes, que participa del debate público, que toma la palabra a partir de medios digitales, porque es sobre esa sociedad y sobre esas ciudadanías digitales sobre las cuales después nosotros pensamos nuestras estrategias y nuestras formas de intervenir en términos de pura y exclusivamente comunicación política. Entonces decía, ¿qué es lo que hace la política con las redes, pero qué es lo que hace la ciudadanía con sus usos, sus formas de participar políticamente? Y ahí me parece necesario empezar a pensar a las tecnologías y a las redes sociales fuera de esta dicotomía de que Internet polariza o que las redes polarizan o que la situación que estamos viviendo es producto de la aparición de los medios sociales, de las redes sociales y la profundización de la polarización a partir del uso de Internet. Entiendo que esa es una mirada bastante ingenua del fenómeno y que no da cuenta de las formas en las que la sociedad, la cultura y la política, las instituciones, dan uso a la tecnología, dan uso a las adopciones tecnológicas y a los patrones de difusión de estas tecnologías. Creo que hay que pensarlo de forma mucho más profunda, de forma mucho más analítica en términos de que no son las tecnologías quienes polarizaron a la sociedad, sino que son situaciones mucho más complejas, que no son las estrategias de Big Data quienes polarizaron a la sociedad, sino que las explicaciones de fondo son explicaciones políticas y materiales, que las explicaciones de fondo son las formas en las que las sociedades se expresan a partir de sus descontentos, sus miedos, sus odios, sus broncas, sus frustraciones, desde un par de años que venimos en una crisis medio constante. Y hay un pequeño paréntesis en cuanto a datos. La verdad es que el surgimiento o la universalización o el uso de redes sociales coincide con una gran crisis del capitalismo, que es la crisis del año 2008. Las redes empiezan a hacerse populares más o menos a partir de ese año y empiezan a tener un crecimiento sostenido durante el año 2009, 2010, 2011. Ya en 2011 empezamos a ver el impacto de las redes en movilizaciones y en manifestaciones, con la primavera árabe, con el 15M, y esta coincidencia en el surgimiento de la utilización de redes y la crisis nos puede confundir, nos puede hacer pensar que las redes son la explicación
del mundo que estamos viviendo. Simple dato, hay una coincidencia bastante similar en la aparición de un nuevo medio o la universalización del uso de un nuevo medio y una crisis profunda del sistema capitalista que fue en el año 1929. La radio aparece y se empieza a masificar su uso aproximadamente un poco antes de esos años, pero a partir de esos años, y podemos ver cómo se fue desenvolviendo la historia también posterior. Pero en este sentido, recuperar esta idea de que el Big Data y los datos no explican ni el Brexit, ni la elección de Trump, ni Bolsonaro. Los documentales de Netflix no explican el Brexit, la elección de Trump o a Bolsonaro, sino que esa explicación está en cuestiones mucho más profundas que tienen que ver con la precarización de las clases medias, con la frustración de ciudadanos y ciudadanas frente a la ausencia de cumplimiento de esa promesa democrática de cierto bienestar, de cierta redistribución, de cierta participación en el consumo cultural, económico y cierto reconocimiento en el debate político. Y la verdad es que suponer que los datos vienen a reemplazar todas esas frustraciones en la explicación de estos fenómenos que venimos viendo de manera sostenida, entiendo que es de mínima ingenuo y que puede llegar a ser tranquilizador porque nos da una respuesta rápida, pero que no termina de explicar el fondo del problema. Y para comprender el fondo del problema, entiendo que hay que pensar qué es lo que aportan las redes en términos de su vínculo con la política y con la ciudadanía, e investigar esas formas de producción y circulación, los efectos que tienen esas narrativas, pero también investigar las condiciones materiales, las formas en las que las tecnologías determinan el uso de los ciudadanos y las ciudadanas y su participación en el debate público. Y ahí me gustaría recorrer una serie de ideas o pensar las formas en las que estas nuevas narrativas que traen los medios digitales impactan en la participación política y en principio destacar lo que yo entiendo como una plebeyización de la política y de lo político a partir del uso de las redes sociales. Esta idea de plebeyización tiene que ver con una fuerte presencia emocional, una fuerte presencia de mitos en las explicaciones, una fuerte vínculo más del estilo telenovela en lo que nosotros vemos que vienen haciendo los dirigentes, que vienen utilizando de forma más efectiva los medios sociales. Un vínculo no racional con muchas de las explicaciones, pero al mismo tiempo todo tiene una explicación. Lo que venimos viendo es, por momentos, profundos debates alrededor de posicionamientos anticiencia, pero que al mismo tiempo logran explicar básicamente todo el mundo, una ausencia de la capacidad de decir no sé, no se sabe, una ausencia de la capacidad de tener que investigar para poder decir cosas. En cambio, venimos viendo vínculos mucho más laxos con poder dar que todo tiene una explicación, que todos tienen una explicación en redes y que toda explicación entra en un tuit, una ausencia de la capacidad de poder poner en debate en medios sociales y en redes sociales explicaciones más complejas y conocimientos más complejos. ¿Y cómo funcionan estas narrativas? Yo entiendo que hoy nosotros vemos en medios sociales y entiendo que es donde se trabaja y donde permite el uso de datos y de estrategias de comunicación en medios sociales, veo dos grandes narrativas. La narrativa de los hombres y las mujeres comunes versus las élites. Y ahí, en ese anclaje de esas dos narrativas, los hombres y las mujeres comunes que utilizan las redes de forma cotidiana tienen mucha ventaja en términos de cómo sintonizan con lo que las redes sociales permiten hacer o permiten decir o permiten potenciar discursos que ingresen en el debate público. Frente a eso vemos élites que no logran comprender o no llegan a comprender la profundidad de este cambio, que siguen apostando a explicaciones ilustradas, que siguen cuidando sus pertenencias, sus lugares de pertenencia, que siguen mirando a las redes sociales tratando de imitar lo que hacen los hombres y las mujeres comunes, pero en una especie de paso asustado de imitación sin lograr comprender el fondo
de ese debate o de esa disputa alrededor de las narrativas en comunicación política. Y sí vemos que lo que conocemos como alt-right, estos nuevos populismos de derecha, sintonizan muy bien con esa política plebeya, sintonizan muy bien con esa política anti-elites, sintonizan muy bien con esa plebiscización de la política que vemos hoy en medios sociales. Esto es decir cualquier cosa, explicarlo de cualquier forma, pero que entre en un posteo. Apostar a cualquier emoción, apostar a cualquier atajo en términos de ganar un debate, en términos de dar un debate y lograr ocupar el centro de la escena del debate público. Esta sintonía casi perfecta que se da muchas veces entre estos personajes de las nuevas derechas y las narrativas de medios sociales, vemos que no coinciden muchas veces con las formas en las que los progresismos o los espacios más de izquierda entienden esos medios sociales o logran generar narrativas en esos espacios. Obviamente estamos haciendo generalizaciones, hay muy buenas experiencias, pero en términos generales lo que vemos es que son estos espacios de alternativas de derecha o de nuevas derechas las que ponen el rock and roll en las redes sociales, son las que ponen las emociones, son las que ponen en juego cierta rebeldía frente a discursos muy vinculados a la corrección política, la censura. Venimos viendo, por ejemplo, el crecimiento de una cultura de la cancelación muy potente, la construcción de mundos color pastel que estos movimientos anti-elite vienen a decir: el mundo no es tal como te están diciendo que es, pateemos todo, rompamos todo, expresemos nuestras frustraciones y nuestros descontentos. Y ahí es cuando las estrategias de datos empiezan a sintonizar, las estrategias de uso de datos y de Big Data empiezan a sintonizar y a mezclarse con la frustración de hombres y mujeres reales que tienen estas frustraciones de base para que podamos utilizarlas o para que puedan ser utilizadas en estrategias de segmentación y de microsegmentación. Pero sin esas frustraciones no hay estrategias de segmentación o de microsegmentación factibles o efectivas. En su apertura, Marco decía, hay como una sobredimensión, una hiperprofesionalización y una sobredimensión de lo que la comunicación política hace a la política, y en parte es esta explicación de que se ponen por delante las estrategias y no las causas de estas frustraciones, las causas de este enojo con la democracia. Este quiebre o esta plebiscización de la política lo que nos lleva es a ver redes en las cuales lo que hay es una especie de política del aguante. El aguante acá en Argentina le decimos a el bancar a tu equipo, es el aguante en términos futbolísticos, que es profundamente irracional, es emocional y que pinta todo del color en el cual vos te posicionás política o ideológicamente. Y lo vimos mucho durante la pandemia, recién Natalia hablaba de del vínculo de estos sectores anti-ciencia, antivacunas, anti-cuarentena, en relación al cuidado de la salud versus la economía. Y venimos viendo en nuestros países un fuerte vínculo ideológico entre quienes estaban en contra de las cuarentenas, quienes están en contra de la aplicación, por ejemplo, de vacunas, y estos nuevos sectores de derecha o estas nuevas expresiones de las derechas globales. Y ahí apostar a tratar de analizar cómo ese debate público se regula o se autorregula, cómo pensar la regulación de ese debate público en términos de la sobrerepresentación de estas minorías. En nuestros países, quienes están en contra de vacunarse, por ejemplo, son minorías, pero logran una sobrerepresentación en medios sociales, sobre todo a partir de sus niveles de intensidad y de intensificación de su participación. Ahí tenemos que pensar a las redes probablemente en dos universos, un universo de ciudadanos y ciudadanas que sobrevuelan las redes sin niveles de intervención altos, que las utilizan más esporádicamente o más en términos informativos, sin necesidad de participar constantemente del debate público, y sí intensidades mucho más militantes y que tienden a estar sobrerepresentadas, sobre todo en el análisis de datos de redes como Twitter, que dan la sensación de que hay un montón de gente que está opinando como vos, que dan la sensación de que hay un montón de gente que opina en contra de vacunarse,
por ejemplo, o que opina que la Tierra es plana, por ejemplo, y en realidad son minorías que lo que hacen es reconfortar esas posiciones y habilitar a que se digan en público cuando históricamente no se le permitía debido a la sanción social que tenía asumir esas posiciones. Ahí, obviamente, lo que influye son que las barreras de acceso para hacerse escuchar son mucho más bajas, a producto de las tecnologías digitales, y que el alcance es potencialmente mucho más amplio. En ese sentido, es mucho más barato hablar, mucho más barato tomar la voz, mucho más barato en términos del esfuerzo que significa, y el alcance es obviamente mucho mayor producto de la difusión de las autopistas de la información. Y ahí, como para ya ir cerrando y tratar de respetar los tiempos que nos pidieron, pensar cómo todo esto que venimos viendo afecta la distribución y la difusión y el uso de información falsa en las estrategias de segmentación, de microsegmentación y de campañas electorales. Ahí ya por ahí para pelotear también en el debate con Nati y con Marco, creo que hay que pensar el uso de información falsa no como una consecuencia de la modificación de la voluntad y del voto de ciudadanos y ciudadanas, sino que tenemos la obligación de pensarlo al revés o de discutirlo al revés, de pensar la dimensión estructural que condiciona la forma en la que se produce y circula la información falsa, básicamente porque es mucho más entendible y mucho más confiable en términos de investigación asumir que no votamos porque consumimos fake news, o no explica cómo votamos el consumo de fake news, sino que explica el consumo de fake news lo que votamos y lo que pensamos. Pensar a las noticias falsas como reafirmaciones de posiciones, de identidades, de formas de entender el mundo, que como herramientas de modificación de la conducta. De nuevo, muchas gracias por la invitación y abierto al debate y a la charla, que siempre es mucho más enriquecedora. Gracias, muchísimas gracias, querido Luciano, y gracias, por supuesto, a Natalia Aruguete. Repito, para los que están sumando, estamos en el Grupo de Puebla junto a 3 universidades debatiendo acerca de comunicación política. Y ahora me toca a mí exponer, me autopresento brevemente para que decodifiquen mejor quién les habla. Tuvimos 2 investigadores, 2 académicos que además conocen también, pasan de la teoría a la práctica, en el caso, si no me equivoco, de Luciano, y en mi caso, más bien fui candidato presidencial 3 veces, en 8 años, debo tener un récord Guinness, un récord mundial de intensidad, soy un buen perdedor, fui diputado de la República y he trabajado también, al igual que muchos de ellos, en muchísimas campañas como colaborador, publicista, asesor, y estudié filosofía, de lo cual me titulé. Por tanto, buena parte lo voy a exponer en los mismos 25 minutos, y aprovecho de felicitar a ambos expositores que me precedieron en la puntualidad. Yo voy a intentar una aproximación un poco más genérica acerca de la comunicación política, donde no voy a abordar, por supuesto, ni la fake news ni el big data, porque me voy a quedar un poco más en la teoría de una aproximación que es la que hemos usado en las distintas campañas, tanto en Chile como fuera de Chile. Insisto y reintroduzco y repito y subrayo, no creo que exista la originalidad en las democracias liberales y representativas. Con esto quiero decir que básicamente una elección es un ejercicio narrativo, dramatúrgico, que tiene reglas que explican resultados, y este es, me parece a mí, lo más riesgoso de mi premisa. Lo segundo, que creo que las elecciones tienen en común los problemas de la publicidad, que la publicidad ha ido intoxicando a la política, lo decía muy bien Luciano, el problema es cuando se pierde la causa y se pone por delante la técnica narrativa, pero lo cierto es que la publicidad ha ido dictando la forma de hacer política, puesto que la publicidad ha ido gobernando también la comunicación política. Por tanto, creo que no hay vocación original, creo que buena parte de los conceptos del debate político vienen más bien del periodismo o de la publicidad y no de la política. Estas son las premisas y le voy a pedir a Fernanda Cornejo, que ayuda en la coordinación del Grupo de Puebla, que también me ayude en publicar la primera lámina, si me acompaña Fernanda, si está conectada. Aquí está.
Listo. Son láminas, son muy pocas para detonar la conversación y el debate. Y elegimos en el equipo varios liderazgos del hemisferio norte, del hemisferio sur, de izquierda, de derecha, en sistemas todos de democracia representativa y liberal. Todos elegidos, por tanto, por el voto popular, con sistemas presidenciales, monárquicos, napoleónicos y borbónicos, y con sistemas electorales, sistemas políticos, perdón, semipresidenciales o parlamentarios. Y por tanto, la primera pregunta es ¿por qué un hombre como Tony Blair, laborista inglés, o como Sarkozy, un inmigrante húngaro, de origen húngaro, en la monárquica Francia, o un Berlusconi al cual le conocemos pública y notoriamente delitos delicados para ser elegantes, ¿por qué ganan tantas veces? Berlusconi reelecto, Blair reelecto, Sarkozy no reelecto, pero el primer presidente plebeyo electo en la Francia aristocratizante, o un Obama, el primer presidente negro, o Michelle Bachelet en Chile, una economía irrelevante a nivel mundial, pero que elige la primera mujer presidenta de su historia, o Donald Trump, o Evo Morales en el país altiplánico Bolivia, la hermana patria fronteriza nuestra, de Chile y Argentina, o Rafael Correa, reelecto varias veces, al igual que Evo Morales, o Sebastián Piñera. ¿Qué tienen en común en las distintas conferencias, clases o asesorías o consultorías? Siempre aparece esta idea de fueron capaces de refrescar la política, fueron capaces de ser nuevos. Y en lo personal soy un gran enemigo de la novedad como aproximación política. Creo que la novedad no existe en política. La novedad es el negocio de los publicistas o el negocio de los periodistas. Creo que la novedad es una fantasía equivocada. Ninguno de ellos, para ser bien preciso, era nuevo. Podemos discutir largamente, pero Evo Morales en su tercera reelección no era nuevo. Rafael Correa tampoco. Sebastián Piñera, el adversario que me derrotó 2 veces, fue candidato presidencial en Chile desde la época de la independencia, en 1810. 200 años lleva queriendo ser presidente de la República Sebastián Piñera. Lo que quiero plantear es que no creo que la novedad sea el atributo. Otros dirán es la capacidad de refrescar la política. No estoy muy claro de que Berlusconi haya sido en Italia un elemento refrescante. Otros dirán, miren, en realidad es que fueron modernos. No estoy muy claro cuán moderno fue Donald Trump, cuánto tomó de los derechos de tercera y cuarta generación, cuánto era la sustentabilidad, la economía verde, cuánto de eso. Y por tanto intento una aproximación, querida Fernanda, si me puedes pasar a la segunda lámina. Yo sostengo que todos estos candidatos y candidatas, esto no es una hipótesis mía, esto está inspirado de muchísimos otros intelectuales y asesores, y por lo tanto siempre recuerdo que yo fui asistente de un equipo francés y también soy discípulo o alumno de una escuela o de una manera de entender la comunicación política, que creo que es una dimensión menor de la política, pero que ha crecido en demasía. Y creo que en común, entonces, para volver a la pregunta, ¿por qué ganan estos candidatos las elecciones? Metodológicamente quiero aclarar que para mí las elecciones son un momento distinto a la política. Insisto, las elecciones son 90 días, un plazo preciso, hay un tiempo limitado, reglas definidas en las democracias representativas y liberales, un hombre, una mujer, un pueblo, un destino, una urna, un domingo en general. Y por tanto creo que se establece algo en común, los tres, y elegí a 3, ¿qué tienen en común? El cambio. El cambio en su acepción más moderada, la ruptura en su acepción más dura, pero es cambio. De ahí es que las campañas, por ejemplo, en el caso de mis 2 predecesores argentinos, el creativo Macri se le ocurrió Cambiemos. En el otro creativo chileno, igual de derechista que Macri, Lavín, su eslogan era Viva el Cambio. Y aquí vemos a Tony Blair, que fue capaz en su eslogan, aquí lo pueden leer, un nuevo laborismo para una nueva Inglaterra. La idea de la novedad propuesta como cambio. Lo mismo en el caso de Barack Obama, ni más ni menos usó la palabra change, cambio. O el Sarkozy, que buscó una analogía, un eufemismo. Juntos todo se vuelve posible, instala la idea del cambio. Creo que en el caso de Tony Blair, esta idea de cambiar su partido para cambiar Inglaterra. El caso de Obama era bien elocuente su condición de cambio, puesto que era el primer presidente negro. O en el caso de Sarkozy, plebeyo, que esta idea de la ruptura con Chirac, que era un presidente árbitro, no era un presidente de la acción. Instala entonces en la continuidad de la derecha un presidente inmigrante, hijo, nieto de inmigrantes. ¿Por qué lo planteo? Porque también estas reelecciones en continuidad son los grandes desafíos. ¿Cómo es posible que uno represente el cambio
si ya está gobernando Correa, Evo, etcétera, Lula, Dilma en su minuto. Por tanto, sostengo que una elección se gana sobre el domicilio, quien encarna, quien representa el cambio. Tercera lámina, por favor, querida Fernanda. Y bien, esto es inspiración de otros, pero me parece a mí que ordena la conversación. Creo que existen algunas metáforas para representar el cambio. Y no son ilimitadas, no son infinitas. Yo feliz de someter esta presentación a un debate. La metáfora, a mi juicio, una que expresa bien el cambio es el humanismo, significa representar en tu biografía una historia o una promesa o un compromiso con el cambio. Y veamos. Barack Obama era el primer presidente negro de la historia, era imbatible. Esa elección estaba ganada el mismo día de su designación. Barack Obama era el primer presidente negro. No había cómo, ni para McCain, ni para, se me olvidó el nombre, Mitt Romney, no había cómo ganarle al primer presidente negro de la historia de Estados Unidos. Lo mismo en el caso de Chile, Michelle Bachelet era la primera mujer, era imbatible. Y entonces, para mí, esta metáfora del humanismo, es tu biografía, es más que la ideología, se vuelve tu historia, tus atributos personales, la promesa de cambio. La biografía de Pepe Mujica es insuperable, un hombre que luchó en la revolución, en la lucha armada, y que ahora se propone ser presidente de todas y todos los uruguayos. Se lo propuso, perdón, en tiempo está mal usado. Entonces, el humanismo es la promesa del hombre versus Dios, el hombre versus sus raíces, la autenticidad versus la ideología, lo social versus el ultracapitalismo. Una segunda metáfora para representar el cambio es la fuerza de voluntad. Porque no tengo nada, lo quiero todo. Porque no tenemos nada, lo queremos todo. Y ahí está el señor Sarkozy, que representó esta idea, como lo decía antes, la ruptura con el presidente anterior. Pero sobre la base de la fuerza, el que persevera. Ahí podríamos discutir largamente. Yo inscribiría, sin ofender, pero a Salvador Allende, el que perseveró, fue 4 veces candidato presidencial. Podríamos discutir largamente. Lula fue un hombre que aceptó competir 2 veces, con quien lo derrotó 2 veces también, que es Cardoso. Y una tercera es la renovación de la política, una promesa de renovación del domicilio, renovación de la familia. Renuevo al PRI mexicano Peña Nieto, porque renovando al PRI, renuevo a México. Renuevo el laborismo, renovando al Partido Laborista Inglés, renuevo a Inglaterra. Renuevo el peronismo y por tanto renuevo a la Argentina. Creo que ahí, esta idea de la renovación, hablándole a pocos, le hablo a muchos, hay una tercera promesa de cambio. Y la cuarta, que me parece la más triste de todas, pero muy exitosa, es el éxito. Soy exitoso fuera de la política y por tanto soy exitoso en la política. No pertenezco al sindicato de leprosos, pero soy luminoso. ¿Quiénes? Piñera, dueño de un canal de televisión y de un equipo de fútbol. ¿Le hará sentido a mis contertulios argentinos? Macri, con Boca Juniors. O agrego a Berlusconi, con la televisión privada. O al señor Trump. No soy político y por tanto es mi promesa. O incluso, guardando las proporciones, estamos en un espacio académico, les pido abstraerse a los militantes que admiro tanto, de América Latina y el mundo. Scioli, un éxito deportivo como promesa de éxito. La promesa del éxito. O el comediante ucraniano, etcétera, etcétera, un largo etcétera. Incluso inscribiría a Kuczynski en el Perú, que es un economista exitoso, consultor, como promesa de cambio. Entonces yo digo, y planteamos 4 metáforas posibles en esta afirmación y en esta premisa inicial de que es un ejercicio narrativo la comunicación política. Hay una gramática en la comunicación política. Se trata de un pueblo, un electorado agobiado por la información, en la obesidad de la información que en las ciudades como Nueva York, París o Londres, como dice Cristian Salmón, escribe en un libro que les recomiendo, que se llama Storytelling, esta idea de que un ojo hoy ve miles de marcas, miles de slogans diariamente en las grandes capitales del mundo. Y frente a eso se refugia, y esto viene de la filosofía, en las cavernas, en el debate de la percepción, que es contar una historia. Y por tanto, 4 metáforas. Adelante, querida Fernanda, vamos cerrando porque el tiempo. Y esto tiene una consecuencia evidente en la imagen. Obama, ustedes ven este saludo con la mano, que no es el puño, es la palma de la mano. O Berlusconi con el Coliseo Romano en su promesa de éxito, la ultra confianza en sí mismo. O Tony Blair, que usó el eslogan, el logo, la imagen del partido político, no lo escondió. O la fuerza de la puesta en escena de la voluntad
de Sarkozy, que siempre usó un podium para expresarse, apoyándose. No quiero frivolizar, pero creo que la comunicación política tiene ciertas herramientas dramatúrgicas. Avanzamos, querida Fernanda, para no quedarme corto. Y un desafío gigantesco es a quién le hablamos en la comunicación política, que es, a mi juicio, siempre la tragedia de las campañas. ¿A quién le hablo? Y ahí, como dice otro publicista chileno, José Antonio Camacho, a quien yo admiro y sigo, esta idea de que ¿a quién le hablo? Definir a quién le hablo. No está claro que hablándole a todos, logro hablarle a todos. Un candidato, una campaña, no es claro que habiendo un tiempo limitado, recursos limitados, tengo que elegir. Y de repente, hablándole a pocos, le hablo a muchos, o eligiendo un segmento. Y hay una famosa idea, que no es mía, por supuesto, la Coca-Cola, que es una bebida vieja, anticuada, siempre ha tenido un enorme éxito publicitario porque ha elegido como target, como objetivo, en términos generales, históricos, a los jóvenes. ¿Por qué los jóvenes? Porque todos queremos volver a ser jóvenes. Y por tanto, en este foco de la comunicación política está buena parte del desafío, saber cuál es tu metáfora, saber a quién le quieres hablar. Michelle Bachelet en Chile, quien también me derrotó, en su gobierno le habló a los adultos mayores y como todos tenemos un abuelo o abuela, fuimos interpelados. Hizo una reforma de pensiones. Insuficiente, pero una reforma importante. En fin, son infinitos los casos de saber hacer foco. ¿A quién hablarle en la comunicación política? Es de los, a mi juicio, top 3 de los problemas de las campañas. Adelante, querida Fernanda. La segmentación, lo dijo muy bien Luciano, paso por ahí muy rápidamente, es saber que se hipersegmentó la comunicación. Para los que somos mayores, en los 80 teníamos la televisión generalista abierta, en los 70 también, los 60 también. En los 90 empieza la irrupción del TV cable, que en América Latina es de un éxito gigantesco, y se cuelan legal o ilegalmente los pueblos de América Latina. Y en el cable, ¿qué obtienen? Segmentación. Un canal de cocina peruana, un canal de aeróbica, un canal de fútbol español, un canal de fútbol alemán. La segmentación avanza, y eso hago una simplificación por poco tiempo, con las redes sociales y con Facebook, entre otros, que crea 2.700 millones de cuentas de personas que crearon también identidades focalizadas, el grupo de las ballenas azules, etc. Se segmenta y la comunicación política tiene que profesionalizarse a niveles inagotables e impensados. Y por eso es tan importante, como dice ahí, lo pueden ir leyendo, un equipo, pero lo más importante es segmentar las audiencias. Adelante, Fernanda. ¿Y cómo entonces se alcanza el mensaje? Y ahí viene lo que es muy antiguo a esta altura, es storytelling. Y aquí, ¿qué es el storytelling? Recurrir a herramientas narrativas para contar una historia, utilizar metáforas y fortalezas propias de la misma historia que se están contando. Por ejemplo, la historia puede ser la misma biografía del candidato. Hago una simplificación, hay líderes que fueron presos, pensemos en Mandela, su propia promesa, su propia historia era su promesa de paz, de inclusión, de esperanza, su condición. La condición de Obama, de su historia, de su vinculación, era su promesa de que él no venía por la revancha contra los blancos supremacistas, era un hombre integrador. Y el objetivo, por tanto, el storytelling es pasar por la emoción para alcanzar la razón de las almas de su electorado, el desarrollo del mensaje esperado. ¿Por qué quiero hablar de storytelling? Porque antiguamente, los que somos mayores, fuimos testigos en los 80, en los 90, de la publicidad era la maximización del precio del producto. Vale decir, no sé si ustedes recuerdan, 2 por 1. Llévese 2 bebidas Coca-Cola por el precio de una. Eso fue mutando. Y la publicidad hoy día es mucho más contar una historia. Siempre 2 ejemplos provocadores, simplistas. Apple. Conocemos todos hasta la saciedad la historia de Steve Jobs y no sabemos quién creó Samsung. No conocemos el autor de Samsung. Pero Apple tiene un valor agregado porque hizo de la historia de uno de sus creadores su promesa de marca. Nike cayó en desgracia, la empresa, la marca, cuando se le denunció por trabajo infantil en China. En las marcas venden mucho más una historia que una maximización del precio. El precio no se volvió relevante. Adelante, Fernanda, si podemos ver, creo, el video que dura 30 segundos, ganó Cannes en 2010, ganó el oro, dura 30 segundos o 1 minuto. Les pido que lo veamos un segundo con el audio, sería ideal, y lo retrocedamos, Fernanda, para que no lo vean. Es el secreto del video. No se escucha nada, querida Fernanda. No, yo estoy sin audio. A ver si lo podemos hacer con audio.
Bueno, no lo demos. Rápidamente lo vamos a subir a la... Parémoslo, Fernanda, por favor. No se escucha, pero básicamente el video lo podrán ver, lo pueden ver en YouTube. Es un video que lo que pone por delante es, y ganó Cannes, es Canal Plus, un canal de cable, y nunca habla de precio. Ya lo verán, pero hace cuenta una historia vinculada a la televisión y gana el León de Oro. Cuando lo gane Cannes, es muy importante porque Cannes tiene una cierta elaboración mayor que otras plataformas audiovisuales, festivales. Vamos al segundo, la última lámina, o penúltima, creo, quería Fernanda. Esa la podemos saltar, perdón, son otras biografías, son de campañas de Evo Morales, etc. Y quiero ir cerrando. ¿Y a quién se le habla? ¿Cómo se le habla entonces? El tormento de los candidatos. Primer narrador de una historia, el candidato. Un candidato o candidata es quien narra la historia. Y eso siempre los que ponen por delante esta idea que las campañas tienen que ser multimillonarias. Sí, por lo que se dijo antes, por el Big Data, por un conjunto de razones. Pero lo cierto es que es insustituible el candidato o candidata. Es una obviedad. Lo segundo es poner el hablante en otros, que hablen de uno, que hablen de los atributos. Cuando otros hablan de la campaña, que se llama la publicidad de la publicidad, es un triunfo. Benetton, usted era muy jóvenes, hizo una vez una campaña sobre el SIDA, con gente enferma de SIDA. Generó tal polémica que eso produjo un rumor que ayudó. La publicidad de la publicidad es el segundo gran narrador. El tercero son los artículos de opinión. Yo sigo creyendo que la prensa escrita, impresa, es la verdad y el resto es la espuma. Lo podemos controvertir por los diarios digitales, por las redes sociales. Tanto Luciano como Natalia me revolcarán en mis afirmaciones excesivas. Y cuarto, la publicidad clásica, callejera, tradicional, pero en cuarto lugar. Y quinto, y hay una discusión porque esta presentación puede estar en eso imperfecta, las redes sociales e internet que han crecido muchísimo. Es decir, cómo se difunde la historia que queremos contar. Vamos viendo la última lámina, querida Fernanda. Y por último, yo sostengo que una campaña o un candidato deben tener al menos 4 ejes, ojalá los 4, que es una campaña, siempre se elige, hay 4 domicilios en el gran domicilio del cambio, 4 dimensiones. El socialismo, la distribución, la sustentabilidad, llamémosle el mundo ecológico, la autoridad, la derecha, la identidad del nacionalismo. En torno a esas 4 dimensiones, ojalá tengan las 4, se resuelve una campaña. A mi juicio, el problema de Sarkozy, por ejemplo, en 2008, si no me equivoco, es que cuando va a la reelección Sarkozy, ya había un candidato ecologista muy exitoso, había un candidato socialista, se llevaba la distribución, había Marine Le Pen, una nacionalista, y François Hollande había logrado transformarse en la autoridad, y Sarkozy había olvidado que él era el presidente. Me arriesgo en la elección última en Argentina, creo que la despresidencialización de Macri fue su gran error, y Alberto Fernández, este profesor de Derecho Penal, adquirió una estatura presidencial que lo transformó en el hombre providencial, y el otro un hombre menor. Creo que el atributo de autoridad es lo que Alberto Fernández conquistó, evidentemente con el apoyo de Cristina Fernández, que había sido presidenta. En fin, cierro ahí, pues son muchísimas más dimensiones, pero quise hacer una introducción provocadora y cumplir también con los minutos, y doy por cerrada esta insuficiente presentación sobre la comunicación política desde mi visión, desde la filosofía, desde la dramaturgia, porque además soy director de cine y televisión, por tanto tengo un vicio. Queridos, queridas, ahora pasamos al debate de breves minutos y quisiera, si pueden compartir la pantalla con Natalia Aruguete, quiero recordar, profesora, investigadora, escritora, voy a titularlo de manera insuficiente, experta en fake news, y exagero y pido perdón, y con Luciano Galup, y lo hago un atajo, y por tanto siempre uno ofende, experto en Big Data, que es una injusticia, pero profesor y también escritor, y si no me equivoco, con las manos en la práctica, ha hecho campañas, por tanto eso a mí le da una vocación por el error. Todos los que estamos en las asesorías somos expertos en equivocarnos. Parto, querida Natalia, con una primera pregunta a partir de tu estupenda presentación y agradeciéndote de nuevo y pidiéndole que mutiemos a alguien, censuremos a alguien porque se duplica. Gracias. Natalia, quiero partir las fake news, una candidatura que se basa solamente en la producción de fake news. Puede, no sé si en Argentina se usa el término, voltear una elección, o es mucho más complejo, no basta la fake news. ¿Existe la fake news como una herramienta suficiente para ganar una elección? Adelante, Natalia Aruguete.
Bueno, muchas gracias. Interesante la pregunta porque me permite desmitificar esta idea y además coincidir con Luciano en su apreciación de que una fake news no da vuelta a una elección, en el sentido de una fake news no nos cambia nuestra percepción. Algo me parece más importante que pensar en las fake news en términos aislados, podríamos decir, es pensar en qué marco las fake news pueden tener asidero, en qué marco se puede garantizar el daño que busca generar una fake news. Y con eso me refiero a un escenario polarizado. Cuando hay escenarios polarizados, las fake news pueden tener mucho más garantizado su propósito, que tiene que ver con viralizar el daño que se genera hacia un contrincante o hacia un sector vulnerable y por ende vulnerado. Pero tiene que ver con esta capitalización política. Y, insisto en esta cuestión, en un marco polarizado, además, el segundo propósito, que para mí es mucho más efectivo de las campañas negativas y de las fake news como una de sus expresiones, es el hecho de visibilizar temas en un escenario más comprensivo, más complejo en términos comunicacionales, para también exponer al otro en una situación de desventaja respecto de los temas polarizados. Una de las estrategias fundamentales que hubo en el marco de la pandemia con las fake news fue el dar visibilidad a temas que ponían en situación de vulnerabilidad y contradicción al actual gobierno. Gracias, Natalia. Luciano, porque yo creo que el Big Data, que creo que pertenece más a las zonas de opacidad que de luz en las campañas, puesto que no se habla mucho, es como porque además muy caro. ¿Es correcto decir que es como un termómetro que mide y depende mucho más la formación política de quien lo interpreta que la herramienta? Sí, a ver, yo creo que las campañas tienen, te diría, tres grandes universos: el contexto, la intuición y los datos. El contexto es determinante, no hay candidatos sin contexto, sin interpretación del contexto, no hay candidatos sin intuición, sin ese fuego. Y después están los datos. Dentro de los datos podemos meter todo un universo gigante de datos, desde las encuestas y los datos tradicionales que trabajamos en campañas durante muchísimos años, y este universo de Big Data que tendríamos que dividirlo en un montón de especificidades. Es muy complejo el mundo de los datos, por eso vos también recién hablabas de los niveles de opacidad, porque requieren un montón de profesionales, programadores, psicólogos, comunicadores, politólogos, diseñadores gráficos, y dentro de su universo tenemos herramientas interpretativas que nos permiten tomar un termómetro del humor, un termómetro de los temas de conversación, de las agendas, de los encuadres, y por otro lado herramientas de intervención a partir de esas interpretaciones, herramientas que nos permiten generar mensajes segmentados para trabajar sobre determinados tipos de audiencias en función de lograr atención. Vos hace un ratito hablabas de la cantidad de estímulos que tiene un ciudadano cuando camina por la calle, la cantidad de logos que ve, la cantidad de... Bueno, eso sumado a un teléfono, la cantidad es infinita. De hecho, ya hay algunos teóricos que empiezan a hablar de la economía de la atención, que la atención es un bien escaso y que hay que lograrla de alguna forma, y las estrategias de datos, para desmitificar un poco, lo que nos permiten es generar una chance mayor de que nos presten atención. El resto sigue estando en nuestra capacidad de interpretar el momento, de generar mensajes motivadores, generar causas que inviten, pero sí nos dan una pequeña ventaja en términos de poder hablarle a los ciudadanos y a las ciudadanas de las cosas que les interesan o que entendemos que les interesan a partir del análisis de sus historiales de navegación y de sus consumos. Gracias, Luciano. Natalia, para ir uno y uno, para que los estudiantes mantener esta tridimensionalidad donde ustedes son los sustantivos. Como habrán observado, detesto la idea de la novedad en la política. Soy un gran enemigo de la idea de lo nuevo, creo que es una fantasía
insuficiente. En la lucha por el poder estoy pensando, no en la novedad existe, en la ciencia, no voy a discutir elementos básicos, pero creo que en la política no existe. Y creo que las fake news nos las instalan como un fenómeno contemporáneo, nuevo. En la historia medieval, el medioevo fue basado en las fake news. El medioevo era pura fake news. Ya no me acuerdo porque tengo déficit atencional y tengo mala memoria, pero está lleno. La teoría sobre las brujas, sobre las mujeres infieles. O sea, la fake news fue. Y pareciera que el ser humano, y hay estudios de universidades que lo han demostrado, tiene un 40% cree en la conspiración mundial. La mitad de los pueblos no se quieren vacunar pero no por la vacuna del COVID-19, tampoco querían vacunarse hace 50, 60 años. No es nuevo la desconfianza en la ciencia, no es nuevo la fake news. ¿Son realmente nuevas las fake news? Estamos viendo un fenómeno completamente inédito. O sea, los animales políticos están conociendo algo que habría que detenerse a investigar porque es completamente inédito, o es simplemente la velocidad, la amplitud lo que hace la diferencia. Bueno, uno lo que podría pensar es que en este escenario, efectivamente, lo que hace la diferencia es la fragmentación y la personalización, ¿no? En esa capacidad y alcance para distribuir en esas autopistas de las que hablaba Luciano. Pero cuando me preguntan sobre momentos anteriores de fake news, siempre pienso en el nazismo, ¿no? El nazismo se basó y se erigió en esta idea de despreciar todo lo dicho por el otro usando lo otro como mentira. Incluso la frase que se le atribuye a la mano derecha de Hitler, miente, miente, que algo quedará, tampoco es de él. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros, los usuarios de a pie, los ciudadanos de a pie, completamos vacíos en la información a partir de esquemas previos y de prejuicios. Ese mecanismo de completar vacíos en la información es la garantía perfecta de la difusión de fake news. Creo que en ese punto hay un error en pensar que solo depende una buena fake news y su viralización de la estrategia de emisión, de la coordinación de distintos actores para la emisión de las fake news, y en realidad, para mí, un elemento central de la viralización de las fake news es generar y lograr resonancia en ese interlocutor colectivo que es el que nos garantiza la viralización de una fake news. Entonces, ese que garantiza la viralización de una fake news es quien está completando la información y a quien le estoy generando el placer cognitivo de decirle lo que él está esperando que le diga, o que ella está esperando que le diga. Y completo esta idea con un dato muy reciente que hemos obtenido a partir de una investigación de fact-checking que hemos realizado, en la que hemos comprobado que cuando le mostramos a un usuario una información falsa que confirma sus creencias, esa información tiene mayores probabilidades de ser compartida a partir de ese placer cognitivo que cuando le decimos a ese mismo usuario que se equivocó y que esa información que compartía y le generaba placer compartir estaba equivocada. Hay un daño cognitivo allí que genera resistencia y disonancia como para que quiera compartir la corrección. ¿Qué quiero decir con esto para cerrar la idea? Que las fake news no tienen un propósito informativo. Por eso es que tienen un propósito expresivo y tienen una interpelación emocional. Por eso es que las fake news pueden ganar veces en esa viralización, producto de la interpelación emocional, que el mero mensaje cognitivo que tiene que ver con el contenido verificado o no verificado. Una última pregunta, Natalia, para ir cerrando, y después con Luciano. Frente al fenómeno de las fake news, ¿son, Natalia, la respuesta es la educación o la norma? Me explico. ¿Es simplemente hablar mucho de esto, informar, educar desde la temprana infancia? ¿O es buscar normas, prohibición, lo punitivo, al que se le descubra produciendo fake news, le daríamos una castración química? ¿Es la norma o la educación? Pensarlo en términos de educación supone una responsabilización individual del ciudadano como el culpable de la viralización de esas fake news. En realidad,
no tiene que ver o sea, por supuesto nosotros necesitamos ciudadanos críticos, pero no solamente contra las fake news. Necesitamos ciudadanos críticos para que elijan que se informen sobre aquello que quieren elegir, etcétera. Pero también es cierto que con la velocidad con la que uno se encuentra en la interacción con mensajes de distinto tipo en redes sociales, uno no hace una racionalización exhaustiva sobre cada mensaje que está viendo en cada momento, ¿no? Hay una reacción muy compulsiva con el mensaje. De hecho, vemos ahora, por ejemplo, que Twitter nos hace como una suerte de repregunta respecto de si nosotros queremos retuitear un mensaje, ¿no? Nos pregunta si lo comentamos, si lo retuiteamos, si miramos o no miramos ese archivo. Eso tiene que ver con, en alguna medida, detener levemente nuestra compulsión a dar clic a cosas que por ahí no las pensamos, o no las leemos o no las investigamos en profundidad. Lo que creo es que nosotros necesitamos la tan discutida regulación respecto de la circulación de información en redes sociales, pero necesitamos otro tipo de regulación. O sea, la información en redes sociales no es que no esté regulada, lo que pasa es que está regulada por las empresas y lo que nos está faltando es conocer esas reglas de regulación, esas reglas empresarias de cómo se decide qué pasa con la circulación de mensajes en redes sociales, y sobre todo porque estas plataformas, estas empresas globales, ni siquiera tienen las mismas políticas empresarias en todos los países, pese a ser globales, ¿no? Entonces, para cerrar, lo que necesitamos, incluso antes de esa regulación, es darnos una discusión pública comprensiva que involucre a distintos tipos de actores para pensar qué hay que hacer con este nuevo espacio y para desactivar el aprovechamiento que hay por parte, en muchas ocasiones, de los propios partidos políticos para no solamente para segmentar y ganar campañas electorales, sino para generar en esas plataformas campañas negativas contra el contrincante, ¿no? Yo no estoy diciendo que la política es sucia a partir de este momento, pero es una dimensión de aprovechamiento, de destrucción del otro, más que de ganar una campaña por los méritos que vos mencionabas recién. Muchas gracias. Ella es Natalia Aruguete, experta académica, profesora, autora de distintos libros y artículos sobre, el título es insuficiente, pero fake news. Luciano, quiero equivocarme completo, pero a ver si esta pregunta te hace sentido. Yo he estado igual que tú en muchas campañas y Big Data es relativamente reciente, al menos como herramienta masificada en las campañas. Y como ya lo decíamos los dos, nadie confiesa mucho que usa Big Data. Es como un placer culpable, una herramienta que no se transparenta mucho. ¿Sería correcto afirmar de que Trump, son dos posibilidades, al menos, pero una es, gana porque su fuerza, su convicción, su audacia, algunos dirán locura, su identidad era mucho más atractiva que unos candidatos explicativos que explicaban desde Washington la dificultad? ¿O es porque esta capacidad de usar mejor el Big Data? Los que hemos estado con Big Data hemos descubierto cosas impresionantes, que uno es capaz. A mí me tocó en una campaña descubrir que las mujeres de las profesoras y los maridos de las profesoras tenían una duda sobre el reajuste salarial y que si uno le mandaba por Facebook un mensaje a las 12 del día era capaz de desactivar o de disminuir el enojo de un segmento. Por tanto, es la técnica la que hace el éxito hoy día como nunca antes. Estamos a propósito, de aquí me contradigo, en un fenómeno nuevo que el Big Data, o sigue siendo el Big Data muy por debajo de la fuerza de la identidad. Pienso en Trump, pienso en Bolsonaro, que sabemos que usó Big Data de manera muy eficiente, con fake news, pero también con mucho Big Data. El Big Data es la gran ventana de oportunidad para candidatos o candidatas vacíos de contenido y que simplemente buscan ganar una elección y no transformar una sociedad. Te voy a responder en contra de mis intereses profesionales y laborales. No, la verdad es que cuando uno piensa en estrategias de comunicación política, el peso que tienen en la definición electoral, la comunicación política en general es muy bajo. Las estrategias de Big Data, el peso que tienen en el desenvolvimiento de una elección también es muy bajo. Vos podés, efectivamente, esto que vos decías, detectar el enojo de un microsegmento de la población y explicar el motivo por el cual no deberían estar enojados. Lo que no quiere decir es que lo escuchen o no lo escuchen, dejen de estar enojados con eso o no, pero no sigan sin simpatizar de vos, porque de nuevo
una de las grandes potencias que están teniendo estos candidatos que hoy y candidatas que hoy son exitosos, pero más es una política de varones, esta política del aguante, de la plebiscitación de la política, de candidatos que dicen lo que piensan, como piensan, Trump, Bolsonaro, Vox en España, esta lógica de interpelar de formas mucho más sencillas, con discursos anti-elite, con explicaciones simples a problemas complejos. Las estrategias de datos después, obviamente, lo que permiten es consolidar pequeños segmentos, infunden respeto y temor al rival, porque todo el mundo piensa, esto que decías vos, nadie reconoce que usa Big Data, pero todo el mundo piensa que el otro lo usa, con lo cual todo el mundo piensa que el otro lo va a destruir con estrategias de Big Data. Y la verdad es que hemos visto que experiencias como la Argentina, con un espacio político como Cambiemos, que construyó un mito suyo alrededor del uso de datos y las tecnologías digitales, encuentran límites importantes, producto de la realidad política, económica, cultural. Trump utilizó una empresa y el escándalo que se armó alrededor de la campaña de Trump con Cambridge Analytica, que fue una empresa que antes había utilizado el candidato que perdió con Trump la interna, que fue Ted Cruz. Con lo cual, no hay forma de ganar a partir del uso de una herramienta, a partir del uso de una tecnología. Lo que sí hay es formas de fortalecer, de dar potencia a grandes intérpretes de contextos y de realidades, como vienen siendo estas nuevas derechas o estas alt-right que vienen interpretando esta disputa alrededor de periferia centro o elites outsiders de una forma muy efectiva. Vos recién lo decías, Trump gana contra las costas de Estados Unidos. Trump gana contra la élite intelectual de los Estados Unidos, que no lograba entender que decirle a los votantes que eran idiotas por votar a Trump no hacía que los votantes los dejen de votar, sino que les reafirmaba su señal de que las élites piensan que ellos son idiotas y los odian y los detestan. Última pregunta, Luciano. Hemos hablado, yo por lo menos, de las campañas. Otra cosa es la gestión del poder. Son dos dimensiones bien distintas. Una campaña 90 días, por decir algo, y un gobierno dura 4 años. El Big Data, la herramienta, ¿es correcto afirmar de que es más, igual o menos útil que en una campaña? Cuando eres gobierno, el Big Data adquiere otra dimensión para la política pública que es distinto para la seducción electoral. ¿Tiene sentido eso? Sí, muchísimo. De hecho, uno de los problemas que tiene el campo de la comunicación política es que está sobredesarrollado en campañas, porque es lo que a todo el mundo le gusta, porque es donde hay mayor trabajo, y subdesarrollado en estrategias de comunicación de gobierno. Y los datos aplicados a estrategias de comunicación de gobierno, y no solo de comunicación de gobierno, sino los datos aplicados a la gestión pública, pueden marcar la diferencia en muchos casos. Pueden marcar la diferencia en gestionar de forma mucho más eficiente, pueden marcar la diferencia en formas de contactar a ciudadanos y ciudadanas que necesitan soluciones a problemas específicos, con lo cual hay un universo mucho más interesante a recorrer en el uso de los datos para pensar la gestión pública y pensar la comunicación de gobierno que para pensar la comunicación de campaña. Muchísimas gracias, Luciano Galup, gracias Natalia Arguete, gracias a Nati, a Fernanda Cornejo, a Pablo Gentili por la producción de esta séptima clase del segundo foro de la Squall Virtual Progresista, que tiene me voy a equivocar, pero creo que son 50.000 inscritos de 97 países. Este éxito, que fue una idea original de Gentili, porque le acompañamos, que nuestra escuela, como corrige siempre Pablo, que es nuestra escuela del Grupo de Puebla, junto a estas 3 universidades. Felicitarlos a los expositores, a Natalia y a Luciano, y a las y los organizadores. Que tengan los mejores horas que siguen, porque no puedo dar horarios, porque esto se transmite en cualquier minuto, en cualquier momento. Que tengan el mejor momento del día donde estén. Un beso y un abrazo. Gracias, Natalia, gracias, Luciano. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Saludos. Saludos.